¿Qué tal? En esta clase vamos a abordar el tema de la escultura. No la vamos a ver desde el punto de vista de línea de tiempo, sino vamos a destacar aspectos importantes en algunos estilos. Antes de comenzar, quisiera recomendar el libro El poder de las imágenes de David Friedberg, que es un análisis acerca de cómo el hombre le ha dado poder a la imagen hasta considerarla milagrosa y dadora de salud. Comenzaré por destacar algunas características de estas piezas conocidas como las Venus, que son las piezas más antiguas que conoce el hombre, son las primeras muestras de artes plásticas conocidas por la humanidad. Hay que destacar que las Venus son representaciones de la diosa de la fertilidad o de la fertilidad misma. Nos habla de que la sociedad tenía una organización básicamente matriarcal. Si hablamos de deidades, entonces también hablamos de cultos. El material usado para la manufactura de estas piezas es el marfil, el del hueso del mamut, también la piedra. Una característica de estas esculturas es que no poseen rostros o los presentan muy difuminados. Recordemos que la escultura es un proceso de imitación natural. Esto quiere decir que el escultor representa al objeto imitado, considerando su volumen y su espacio. En el caso de los sumerios tenemos a una civilización muy antigua que desarrolló el concepto de propiedad privada porque tallaron sellos que servían como firmas. Esto le daba una propiedad a las personas. Sus esculturas están realizadas en alabastro o piedra de yeso. Las placas tienen un alto relieve y por lo general hay temas muy recurrentes como el rey, su corte, hay guerreros también esculpidos en estas placas. También se maneja el tema de las celebraciones en torno al rey. En otro tipo de esculturas se hace la imagen del gobernante y se le insertan conchas para que parezcan ojos, además de que no se trabajan mucho los pies. Se puede apreciar que no hay expresividad en los rostros, además de que la figura es muy lineal. En Egipto, la gran cantidad de esculturas tienen un objetivo funerario. Esto es que hacen una representación del faraón, el ser que está encarnando a un dios. Los materiales usados son la piedra y la madera policromada. Se recurre al retrato en la escultura egipcia y se idealiza al gobernante, puesto que se le representa con sus facciones jóvenes o de la Edad Media. En la ciudad de Menfis se desarrollan características importantes para la escultura egipcia porque se van a desarrollar las constantes, como por ejemplo la rigidez en la pieza. Sin embargo, para el periodo medio ya se comienzan a ver ciertas rupturas con la tendencia. Tal es el caso de la escultura del faraón Sosestris, quien muestra una apariencia triste y algo melancólica. Se dice que es porque su reinado iba en declive. En el periodo nuevo y gracias a las influencias asiáticas, las esculturas comienzan a mostrar incluso imperfecciones físicas. Por otro lado, ya se exalta la belleza de la reina, como es el caso de Nefertiti, y se contrasta con la estética de las demás princesas o cortesanas. La talla y el modelado son los dos principales procedimientos por los cuales se puede obtener una escultura.
Gracias al procedimiento de la talla se puede extraer la figura de un bloque de cualquier material, ya sea mármol, ya sea madera, pero se hace por medio de cincel y martillo. Por otro lado, el modelado es una técnica que permite corregir distintos errores, puesto que el material primario será usado para crear un molde. A través de ese molde y la técnica de vaciado se realiza la escultura. Del periodo helenístico nos llegan las esculturas más representativas, son las más conocidas, por ejemplo la Victoria Alada, la Venus de Milo, etc. Helenístico significa hablar en griego. Algunas de las características principales de este estilo es que se acentúa el movimiento, el tema recurrente es la mitología, ya no tanto la religión. Los autores son anónimos y el material que se utiliza es el mármol o el bronce. Una de las esculturas más conocidas es la de Eros y Psique. Eros representa la fertilidad, mientras que Psique es la fuerza vital de todo ser. En el Museo del Vaticano se encuentra una de las coronas del periodo helenístico. Se trata de Laoconte. Es una escultura basada en un episodio de la Odisea, en donde se narra que al sacerdote Laoconte se le castiga a él y a sus hijos con 2 serpientes marinas enviadas por el dios Poseidón, aunque se especula que fueron mandadas por el dios Apolo, esto por no seguir los votos. El pueblo troyano, al ver la muerte del sacerdote, dejaría pasar al caballo en cuyo interior iba el ejército griego, y así ocurriría la caída de la ciudad de Troya. De la escultura podemos destacar las facciones de angustia tanto del sacerdote como de sus hijos, la terrible expresión de dolor y la contorsión que tiene el cuerpo del sacerdote. Podemos distinguir también la cara de patetismo que muestran los hijos de Laoconte, pareciera que le estuviesen pidiendo ayuda por el ataque de estas serpientes marinas. Esta pieza está hecha en un solo bloque de mármol. Fue realizada por los escultores de la escuela de Rodas, Agesandro, Polidoro y Atenodoro. Y por último, hay que destacar que el Papa Julio II pagó una cantidad generosa para que esta obra estuviera en donde hoy está el Vaticano. Durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci expone las proporciones que debe de tener el cuerpo humano. Esto lo logra gracias a un estudio que hizo de un documento llamado el Texto de Vitruvio, el cual fue escrito 1500 años antes de la época de Leonardo. Después del dibujo del hombre de Vitruvio, muchos artistas iban a establecer sus propios cánones, exponiendo que para el cuerpo humano tendríamos que tener la proporción de una mano, de un brazo, de dedos incluso. Sin embargo, la proporción de Leonardo es conocida hasta nuestros días, y en cuanto a la escultura, Leonardo exponía que ésta debía de tener ciertas deformaciones para que el espectador pudiera contemplarla en una perspectiva de 360 grados, es decir, que no tuviera deformaciones desde el punto de vista del espectador. Se exponen a continuación algunas características de el David hecho por Donatello, Miguel Ángel y Bernini. Bernini es un escultor ya de la época barroca, sin embargo retoma esta idea de David. Donatello dota a su escultura de la pose clásica del héroe, con un pie sobre la cabeza de Goliat. Su imagen es la de un niño. Es un niño desnudo, puesto que era la manera perfecta en la que se representaba al héroe o al dios. Posee un sombrero toscano propio de la ciudad de Florencia, la cual estuvo en guerra contra la ciudad de Milán, y el Goliat podría representar pues a dicha ciudad.
Donatello inmortaliza el momento de la decapitación de Goliat, dotando a su obra de una espada y no de una honda. El David de Bernini es una obra 100% en movimiento. El espectador se ve en la necesidad de rodear a la escultura para apreciarla en detalle. La escultura pertenece, como se dijo, al periodo barroco y la pieza retrata el momento en el que se va a lanzar la piedra contra Goliat. En la mirada del David hay una intención. El torso está en completo movimiento porque describe una curva de acción. A los 26 años, Miguel Ángel realiza una de las esculturas más representativas del Renacimiento. Su David posee una actitud corporal muy relajada, pero una marcada intención en los ojos. Presenta un carácter altivo, es el momento antes de combatir contra Goliat. La escultura está tallada en un solo bloque de mármol, el cual iba a ser destinada en un principio a una escultura de Hércules. Miguel Ángel hizo una escultura preliminar de menor tamaño, la cual fue sumergida en un líquido de color blanco y al descender el nivel del líquido dejaba ver parte de la escultura, la cual sería esculpida en el bloque de mármol definitivo. Noé Serrano, la crítica, la anatomía y el horror. Es un escultor cordobés. Inicia trabajando con plastilina para después de estudiar en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, logra crear su propia fórmula de resina. Su trabajo tiene fundamento científico, pues también hizo estudios de anatomía en la Facultad de Medicina. Las esculturas de Serrano están influenciadas por el cine, la literatura y los cómics, pero también constan de un discurso crítico a la sociedad. El funcionario, una de las esculturas, tiene cabeza humana y cuerpo de perro. El pastor tiene la misma composición y discurso que pretende hablar de la docilidad del estrato decadente, de las instituciones y sus representantes.